Hola, 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 interrumpimos nuestra programación, nos acaba de llegar una noticia desde el pueblo de Israel. Como todos ustedes conocemos que el pueblo de Israel está conformado por 12 tribus, pero imagínense que se está cumpliendo lo que Dios le dijo a Moisés, Samuel y Josué. Vamos a ver que tenemos nuestra reportera allí desde el punto de lo sucedido. Vamos a ver, Carolina, buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes, Jonathan, y todos nuestros televidentes. Claro que sí, aquí estoy desde el lugar de los hechos. Y lo que acaba de pasar es que este pueblo que ustedes ven totalmente alborotado es por causa del rey Salomón. Como tú sabes, acaba de morir. Pero él dejó algo muy malo en este pueblo. Y es que olvidó la única regla del éxito. No solo para el pueblo, sino para nosotros también. Que es amar a Jehová y servirle con todo nuestro corazón, no olvidando lo que Él había hecho por este pueblo durante muchos años. Resulta y pasa que Él olvidó y descuidó esto y dejó entrar la idolatría. La idolatría la dejó entrar Él. Es triste, pero ahora, en este momento, se está posesionando su hijo Roboam al trono. Por eso el pueblo está así, está a la expectativa de qué va a pasar. ¿Qué decisiones va a tomar Roboam? Lo veremos. Pues me imagino, Carolina, que la decisión que debe tomar el rey Roboam es buscar a los ancianos del pueblo, a los sabios, que son ellos. ¿Cierto, Carolina? ¿O qué? ¿O tú de qué te has enterado allá? ¿Qué va a pasar? Claro, eso sería lo más lógico, que él consultara a los sabios ancianos como todos los reyes. Pero acá me acabo de enterar que sí, los consultó, pero también fue a consultar con los príncipes, los amigos de él, los jóvenes. Ojalá tome una buena decisión porque de él depende el futuro del pueblo de Dios. Carolina, toca que tengas mucho cuidado allí en ese lugar porque me acaba de llegar una carta de la decisión que tomó Roboam, que fue a aceptar dizque, el consejo de los jóvenes. Imagínense, de los jóvenes con los que él se crió. Imagínense, vea lo que él está diciendo al pueblo en este momento. Él está diciendo esto al pueblo. ¿Ah? Para que tengas mucho cuidado, dijo. Lo que él está diciendo es: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Toca que tengas mucho cuidado de lo que estás haciendo allí, Carolina, porque esta decisión que tomó Roboam, no sé si le guste al pueblo o no. Claro que sí, Jonathan, esto está tensionante. El pueblo se acaba de rebeldizar. No está de acuerdo con la decisión de Roboam. Repito, no está de acuerdo. Pero no solo eso, hay un agravante más. Y es que hay rumores de celos entre dos tribus. ¿Puedes creer, Jonathan? Claro, Carolina, pues me imagino que debe estar terrible esta cuestión allá por las tribus. Claro, me acuerdo de la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Sí. Debe haber un celo terrible entre ellos porque antes, cuando ellos servían a Dios, todo funcionaba bien, cuando hacían la voluntad de Dios. Sí. ¿Y ahora qué será lo que irá a pasar, Carolina? Sí, como tú dices, cuando estaban en obediencia estaban unidos, pero ahora con la idolatría, con la mala decisión de Roboam, creo, Jonathan, que se van a dividir. Creo que este pueblo se va a dividir. Carolina, perdón, vea, ¿y quién es ese señor que está allá? ¿Ese no es Jeroboam? ¿Ese no es Jeroboam? Sí, es Jeroboam, es Jeroboam. El pueblo quiere a Jeroboam, Jonathan. Sí, porque imagínate que por aquí me dijeron que un profeta le había hablado a Jeroboam. ¿Qué sería lo que le habló a él una vez que él iba caminando? ¿Qué sería lo que le habló? ¿Tú sabes algo de él? Sí, algo escuché. Y es que se lo había encontrado por el camino, llevaba una capa roja y él tomó esa capa, la partió en 12 pedazos y dijo que esos 12 pedazos representaban las 12 tribus. Que Dios le daría a él 10 tribus y que dejaría 2 por amor a su hijo David. ¿Será que eso es lo que va a pasar en este momento? Bueno, seguimos con esta noticia en desarrollo. Se acaba de dividir el pueblo de Israel porque el pueblo acaba de nombrar como rey a Jeroboam. Ahora, Roboam queda como rey de Jerusalén con Benjamín y Judá. Y Jeroboam queda al otro lado con las 10 tribus, como lo dijo el profeta Ahías. Así que vamos a seguir sabiendo qué es lo que sucedió
allí en este momento con el rey Jeroboam. Carolina, tú sigues allí en el lugar de la noticia. Sí, Jonathan, confirmo la noticia, el pueblo de Dios se acaba de dividir. Quedó entre el reino del norte y reino del sur. Listo para que lo tengamos claro. El reino del norte tiene como rey a Jeroboam. El reino del sur tiene como rey a Roboam. Pero de ahora en adelante le vamos a poner como nombre para no perdernos. El reino del norte se va a llamar Israel y el reino del sur se va a llamar Judá. Pero no solo esto, sino que va a tener problemas en su estructura política. Recordemos que el pueblo de Dios había vencido a los sirios, a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas. Ahora no hay quien los tenga en ese sometimiento y quedaron en libertad. Así que podrás imaginarte cuántas cosas van a pasar. También perdieron la estructura en cuanto al cobro de impuestos. Ahora no sabemos cómo se va a ir desarrollando todo esto a lo largo del tiempo, pero está difícil, está muy difícil toda esta situación. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Seguimos desde acá, desde nuestro set de noticias, y el día de hoy trajimos a nuestra reportera Carolina. ¿Cómo estás? Vamos a seguir hablando sobre el reino dividido, ¿verdad? Claro que sí, hoy tenemos las ventajas y las desventajas del reino del sur como las del reino del norte. Empezamos con el reino del norte. Este reino, llamado Israel, tenía 10 tribus. Y el reino del sur tenía 2 tribus, pero se conocía como una, que era quedó como nombre Judá. Sí, es correcto. El reino del norte tenía un mapa más extenso, población que triplicaba la de Judá. O sea, por cada 3 hombres en el reino del norte había un hombre en el reino del sur. También tenía tierra bastante fértil, estaba al lado del Valle del Jordán, estaba muy bien situado. En cambio el reino de Judá teníamos muy poca población y extensión de tierra muy poca, Carolina. Sí, es correcto. Aparte de esto, el reino del norte tenía centros políticos, tenían escuelas de profetas, tenían centros militares que fueron construidos por Salomón y David. Y cambio, allí el reino del sur tenían a Jerusalén, donde la gente llegaba allí a orar a Dios. Es el centro de político más grande de la nación. Esa es una ventaja muy grande. También en el reino del norte tenían 9 dinastías de reyes. O sea, a veces gobernaban 2 reyes al mismo tiempo. No, de cambio acá sí nomás quedó una sola familia, que era la del rey David, que quedó representando al rey David. Sí, es que esa ventaja, aunque tú la veas como desventaja del reino del sur al tener una sola dinastía de reyes, es una ventaja muy grande. Porque en el reino del norte fueron esos reyes malos, perversos, mataban, extorsionaban, revolucionaban a la gente, y cada rey fue más malo que el otro. Y así mismo fue el pueblo. Ellos eran idólatras. Y un rey no heredaba el reino, sino que mataba a ese rey, mataba a su familia y se posesionaba el reino. Pero me cuentan que Jeroboam, al ver todas estas cosas de que él pensaba que la gente se iba a ir hacia Jerusalén, empezó a hacer también estatuas y todas esas cosas, ¿de verdad? Sí, eso fue otra mala decisión del rey Jeroboam. Claro, lo que tú dices, él pensaba que la gente se iba a ir a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces dijo, no, yo no puedo permitir que se vayan. Entonces construyó 2 altares de becerros, esos de oro, lo mismo que había hecho el pueblo años antes. Y eso lo que hizo fue hundir el pueblo más y más y más en la idolatría. Y también hizo algo mal, que fue que el pueblo, los fieles a Dios, como los levitas, los sacerdotes y otras tribus, se fueron inmediatamente para Judá. Así que Judá quedó reformada. Ya no era tan débil, quedó reformada. Esta fue una mala decisión. Oiga, pero el pueblo no entiende, ¿cierto? Imagínate ese rey, todo lo que ahí se le decía a él, que vea que si él hacía las cosas bien, le iba a ver bien, pero vea lo que hizo él. Por miedo de pensar de que la gente se le iba a ir, empezó a hacer idolatría. Oiga, pero no entiende la gente, ¿cierto? Es tremendo. También cabe recalcar que Dios permitió que todo esto pasara por el pecado del pueblo. Eso fue en forma de castigo para
porque el pueblo fue muy desobediente, o sea, se le olvidó todo lo que él había hecho por ellos y descuidaron el único mandato que era amarlo y servirle de todo su corazón. Así que él permitió que todo esto pasara. También vamos a ver 4 momentos muy importantes que pasaron durante todos estos años de historia. El primer periodo fue cuando durante el tiempo de Judá hubo muchas guerras y peleaban para poder volver a conquistar las 10 tribus, pero no pudieron y este periodo de guerra y todo duró 60 años. El segundo periodo que marcó toda esta división era que Siria era enemigo de los dos reinos, del reino del norte y del reino del sur. Entonces el rey Acab, por el reino del norte, se quiso asociar y unir al rey Josafat. Sí, intentaron unirse para combatir a este enemigo en común. Ahí se casaron entre sus hijos y todo eso. Esto fue algo que marcó el segundo periodo. Sí. Y el tercer periodo fue cuando Jehú subió a ser rey y mandó matar a toda la familia de Acab. Los mandó matar a todos. Y este pueblo siguió, cayó más y más y más en idolatría, hasta que quedaron cautivos por los asirios. Y esto fue en el año 722 a.C. Es cierto. Y por el reino del sur duraron 130 años más que el reino del norte, aunque tenían varios enemigos acechándolos. Estaban los asirios, estaba el pueblo de Egipto, estaban los caldeos y también los de Babilonia. Pero finalmente fueron los de Babilonia los que cogieron cautivo al reino del sur. En ese momento reinaba el rey Nabucodonosor de Babilonia. Pero también hay algo importante y hay que recalcar, y es que en ese tiempo Dios levantó muchos profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Esos profetas eran unos hombres escogidos por Dios, no fueron heredados por otros hombres, sino fueron escogidos por Dios. ¿Para qué? Para que llevaran el mensaje a las personas, a los demás creyentes. O sea, que ellos hablaban ¿qué? Ellos hablaban lo que Dios les hablaba. Sí. Ellos eran hombres escogidos por Dios y tenían 2 responsabilidades: hablar cosas futuras y hablar acerca de la voluntad de Dios. Aquí lo podemos ver en Segunda de Reyes 17, 13. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis profetas. ¿Los profetas eran hombres temerosos? Sí, claro, eran hombres temerosos de Dios. Pero de los hombres, no. No les daba miedo a los hombres. Exacto. Solamente temían era a Dios. Ellos no temían pararse delante de un rey o del pueblo a darle el mensaje de parte de Dios, ¿sí? Que dejaran de pecar. Ellos no le tenían miedo a nada de eso. Vemos que son usados por Dios. Dios les daba responsabilidades y hablaban en el nombre de Dios. También vemos que el parte del mensaje del profeta se divide en 3 partes. La primera era un mensaje para su época, para su generación. Y aunque eran usados por Dios, ellos no perdían su esencia, su forma de hablar, nada. Eran solo instrumentos por Dios usados. El segundo eran mensajes de hechos futuros que iban a pasar cuando llegara el Mesías, cómo iba a sufrir, cómo lo iban a rechazar y cuándo se iba a establecer ese reino del Mesías en la tierra y que todos íbamos a buscar de Dios. Y el tercero es muy importante porque es un mensaje viviente para todos nosotros, ¿sí? Es acerca de los principios del bien y del mal. O sea que esos profetas no solo quedaron allá como historias, sino que nos sirven en la actualidad a todos nosotros. En el reino del norte hubieron 10 profetas, que era Oseas, Amos, Miqueas. Miqueas estuvo para los dos, para el reino del norte y el reino del sur. Aproximadamente en el reino del sur también hubieron 15 profetas, en los cuales estuvo Joel, Isaías, Nahum, Sofonías, Jeremías, Lamentaciones, que fue todo lo que sintió el profeta Jeremías, al cual le llamaban el profeta llorón. Todo esto se encuentra allí escrito, ¿sí? Pero recordemos que no solo eran cosas futuras,
sino aparte la voluntad de Dios y también algo que nos sirve a nosotros, que es el mensaje viviente sobre el bien y el mal. O sea, todos estos profetas fueron escogidos por Dios para que se fuera la idolatría, ¿cierto? Para que acabara la idolatría. Sí. Ellos también advirtieron que iban a ser capturados, pero no, el pueblo nunca creyó. Pero también dieron buenas noticias y también nos sirven a nosotros. Así que esto es el reino dividido.